El otro tema que nos toca para hoy día es la evaluación de fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es un concepto que nació hace muchísimos años, ya siquiera unos 40 años o más de 40 años, debido a una característica peculiar de los pacientes adultos mayores. Mientras más años pasaba o más años cumple la persona, se ha visto que su estado físico, su resistencia física iba deteriorándose. Y había una característica bastante peculiar. Venía un evento agudo, por ejemplo, una infección urinaria, y en forma brusca el paciente se deterioraba. Es decir, el paciente cursa con un proceso infeccioso urinario y de lo que caminaba, de lo que hacía todas sus cosas, ahora deja de caminar, prefiere estar en cama, prefiere estar echado y al estar con disminución de la movilidad se vuelve más débil y a la hora que lo intentan hacer caminar sus familiares, como que ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Entonces hay una repercusión funcional. Otra característica que había que era que estos pacientes adultos mayores, cuando los llevaban al hospital, tenían mayor riesgo de complicaciones o se morían más, ¿no? O tenían eventos o le dejaban secuelas que antes no tenía. Por ejemplo, y el paciente adulto mayor podía llegar al hospital caminando porque estaba con la infección urinaria y después de 10 días de hospitalización el paciente salía postrado, ya no tenía ni fuerza para sentarse. Entonces, eran cosas peculiares en los adultos mayores, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es que se generó el tema de anciano frágil. Y la fragilidad comenzó a hacer algo que comenzó a estudiarse, a tratar de buscarse cuál es la razón o cuáles son estas personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones cuando se operan o tener mayor riesgo de eventos adversos que se vayan a presentar en el riesgo, en el transcurso de los años. Definir la fragilidad es bastante difícil. No es una enfermedad, por eso es que muchos le llaman síndrome. La fragilidad es un estado, es un, es digamos, son los momentos en los que se van a ir produciendo lentamente cambios en el equilibrio, en la homeostasis del cuerpo, donde las enfermedades, donde la edad comienzan a generar un desequilibrio en la capacidad de reserva del paciente, su capacidad de respuesta a noxas o eventos adversos, ¿no? Entonces, la fragilidad hace que el paciente adulto mayor sea muchísimo más vulnerable con respecto a otro tipo de ancianos que no puedan o adultos mayores que no tengan estas características. Buscar la fragilidad ha sido siempre o ha sido desde que se dio el concepto, ha sido uno de los mayores retos de la geriatría. Se ha visto que como característica se da una disminución en lo que es la reserva fisiológica que puede estar asociado a la edad y que esta reserva fisiológica va a actuar sobre múltiples órganos y sistemas. Por eso es lo difícil de reconocer a la fragilidad, porque no es un órgano, no es como la diabetes, ¿no? Se altera la regulación de la glucosa, le doy un valor glucosa más de 125, ah, ya, eres diabético, fácil. Hipertensión arterial más de 130, ya eres hipertenso, más fácil. En cambio, fragilidad no tiene. ¿Por qué? Porque al ser varios sistemas los que se van a ver afectados, no hay una definición, no hay una forma de darle un parámetro de medición y decir a partir de acá eres frágil y tienes mayor riesgo de complicaciones que otras personas. Tratar de darle una fisiopatología a la fragilidad ha sido uno de los retos. Desde el 2001,
salió una de las publicaciones más aceptadas sobre fragilidad, sobre búsqueda de fragilidad, que está a cargo de la doctora Linda Fried. Se trató de dar una fisiopatología a este tipo de personas que tenían o eran catalogadas como ancianos frágiles, ¿no? Se dio este esquema donde había desde las alteraciones más, eh, más profundas, que era a nivel celular, donde se daba por procesos de envejecimiento o por procesos de daños por enfermedades. Se daba alteraciones en lo que es la función de las mitocondrias, aumento del estrés oxidativo, el mismo envejecimiento, la senescencia de la célula, las alteraciones a nivel del ADN, y todos estos procesos que se dan a nivel celular tenían una repercusión sobre lo que es el funcionamiento del organismo, de los sistemas. Veíamos aumentos de los factores proinflamatorios, pérdidas de peso, pérdidas de energía, ya alteraciones en lo que era la marcha, la velocidad de marcha, había deficiencias hormonales. Se vio que en varones, por ejemplo, la testosterona, que disminuía en su valor, estaba relacionado también con disminución en la fuerza muscular y demás. Entonces ya iban a alteraciones de los sistemas, pero muchas de estas alteraciones no eran visibles, ¿no? Cuando ya eran visibles, era cuando recién nosotros como médicos podríamos detectarnos o darnos cuenta de que el paciente era una persona de más riesgo que otras. A esta expresión externa se le llamó fenotipo, es decir, la forma como lo vamos a verificar, ¿no? Entonces, y esta expresión está comúnmente asociado a cuadros depresivos, mayor cantidad de enfermedades crónicas degenerativas, el paciente se va volviendo más dependiente, la velocidad a la que camina ya se hace más lento, más pausado, esto genera un deterioro funcional. También hasta el deterioro cognitivo estaba más asociado, la presencia de síndrome geriátrico tipo baja actividad física, ¿no? Entonces, estas eran las características comunes asociadas a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones, a los cuales se le llamó anciano frágil. Se siguió tratando de dar una conceptualización y ya entró el concepto genético donde eh, la raza o el efecto de la raza podría tener un rol preponderante, así como el efecto ambiental, ¿no? Entonces, la unión efecto genético y efecto ambientales trató de explicar también estos cambios que ya habíamos visto, estos cambios a nivel celular que había mencionado, más los condicionantes genéticos, más los condicionantes ambientales, que habitualmente estaban relacionados con la cognición, la nutrición y la actividad. ¿Cómo así los condicionantes ambientales? Por ejemplo, se vio que los pacientes frágiles era más frecuente en aquellas personas con bajo nivel o bajo grado de instrucción. No se sabe si exactamente tenga que ver o la forma como actúa, pero se supone que mientras más nivel de instrucción tienes, probablemente tienes un mejor acceso a servicios de salud porque has desarrollado mejores empleos, has tenido mayor actividad, actividades preventivas por el hecho de que has sido más instruido, ¿no? Es una forma indirecta. La nutrición también, el ambiente, aquellas personas con bajo nivel social tienen menor una nutrición diferente a aquellos que tal vez tienen un nivel social muchísimo mejor. La actividad física también, ¿no? Habitual, es más común ver a ancianos con actividad física que estén andando por San Borja, San Isidro, que ver a los pacientes adultos mayores que estén andando por, no sé, por Puente Piedra, ¿no? No es muy común. También la actividad física, tiene que ver con la parte ambiental, con la parte social. O sea, hay cosas indirectas
que tal vez parecen discriminatorias, pero de todas maneras hay un impacto de la parte ambiental. Acá le pueden poner, en San Borja le pueden poner un parque para que las personas adultas mayores hagan actividad física, como en La Molina también, que creo que les han generado parques especiales para adultos mayores. Mientras que buscar un parque para adultos mayores en tal vez, no sé, Villa El Salvador sea algo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, hay factores ambientales que han influido también en la fragilidad y las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades que dejan secuelas funcionales como la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, las complicaciones de la hipertensión, complicaciones de la diabetes, los problemas articulares, la obesidad. Todo este conjunto de condicionantes genéticos, ambientales, alteraciones celulares, alteraciones de enfermedades, generan dentro del organismo cambios que al final van a tener una repercusión o una expresión al cual le vamos a llamar fenotipo. El fenotipo es lo que vemos, la parte externa que hay de la fragilidad, y esto se expresa como mayor presencia de síndrome geriátrico, un paciente con mayor discapacidad, aquellos pacientes con mayor riesgo de mortalidad o con mayor deterioro cognitivo. Este gráfico trata de explicarnos cómo sería el proceso de la fragilidad, ¿no? Hemos visto que hay los cambios externos y que bajo factores negativos van a hacer que el envejecimiento habitual, que debería de ser un envejecimiento normal, pase a ser un envejecimiento patológico, ya haga que las personas sean más frágiles, sean más susceptibles a eventos adversos. Entonces, una vez que el paciente por condicionantes negativos se ha convertido en un paciente frágil, es muy común que lentamente vaya a un declinar funcional, ya no pueda hacer todas sus actividades físicas en forma adecuada y que después necesite la ayuda de otras personas para hacer sus actividades. Por ejemplo, para bañarse, ya no puede bañarse solo porque se cae, porque pierde el equilibrio. Para subir las escaleras necesita que alguien lo lleve, o para caminar necesita que alguien lo tenga del brazo, o necesita su bastón, le genera discapacidad. Este tipo de pacientes frecuentemente ante cualquier evento agudo terminan hospitalizados y no siempre salen con un buen estado físico y terminan institucionalizados, es decir, terminan en una casa de reposo y al final fallecen, ¿no? Entonces hay un declinar progresivo hasta el fallecimiento. Entonces, vino el problema de tratar de encontrar a este anciano frágil y con qué herramienta podríamos encontrarlo. Como no tiene una definición exacta y como no es la alteración de un órgano específico, buscar la fragilidad se hizo todo un problema. Tratar de encontrar la herramienta exacta ha sido algo que durante estos años, durante estos 40 años, se ha tratado de encontrar sin mucho éxito. Al contrario, las herramientas se han vuelto tan diferentes que ya marea, ¿no? Como especialista ve tantas formas de tratar de diagnosticar fragilidad que ya entra en un proceso de no saber cómo buscarlo, ¿no? En general, a los pacientes adultos mayores, las escalas de evaluación o las herramientas de evaluación las podemos dividir en dos tipos. Aquellas que buscan el fenotipo, es decir, la parte externa, es decir, la característica del paciente adulto mayor. La primera persona que habló del fenotipo de fragilidad fue la doctora Linda Fried en el 2001, donde después de un estudio de 20 años, que es el estudio cardiovascular Heart Study, de este estudio, así como este es el estudio Framingham,
que duró muchísimos años, el cardiovascular heart study también duró varios años. De ese estudio sacó los datos y de estos datos encontró que había cierto grupo de pacientes que se deterioraban más que otro grupo de pacientes que no tenían las características que ella había encontrado. Entonces, fue la primera en hablar de los criterios de fragilidad, donde dijo que aquella persona con pérdida de peso involuntaria, sensación de poca energía, disminución de la fuerza de prensión, lentitud al caminar y bajo nivel de actividad física eran las personas con mayor riesgo. Si tenías dos o más de estas actividades, ya comenzabas a tener riesgo de convertirte en anciano frágil, ¿no? Entonces, como vemos acá, son características de las personas. Otra forma de evaluar, por ejemplo, el índice de fragilidad de Shar fue un estudio multicéntrico hecho en la Unión Europea, donde utilizó los mismos parámetros que la doctora Fried, pero algunos de ellos se utilizaron variables proxy o llamadas también variables indirectas, pero que tratan de medir lo mismo. Por ejemplo, no mide pérdida de peso, mide apetito, porque se asume que si no comes, bajas de peso, ¿no? Entonces era acá más simple, ya no los pesábamos ni tallábamos, simplemente le preguntaba si había disminuido su apetito en los últimos 3 meses. Entonces era una forma de decir que pues probablemente haya bajado de peso, ¿no? Entonces se utilizan variables parecidas, como le decía, se llaman variables proxy o variables indirectas y que utilizan los mismos factores de la otra Fright. Otro tipo de ejercicio también basado, perdón, otro tipo de evaluación basado en la parte externa está con el SPPB, que es un tema, la batería corta de estado físico o de performance físico, donde la persona realiza ciertas actividades de marcha, de equilibrio, de fuerza de miembros inferiores y vemos pues cómo está, ¿no? Y el test time que es Up and Go, que también es un test en el que al paciente se le dar y 3 metros de ida y de vuelta y se le mide el tiempo en que puede hacer la actividad. Entonces, existe un concepto basado en la forma externa, en cómo se manifiesta. Pero casi paralelo a la doctora Fried, que es americana, norteamericana, viene un concepto bastante interesante que es el concepto de acumulación de déficit. Según los canadienses, liderados en ese momento por Rodwood y Mitnitzky, ellos agarran y dicen, no, a mí la fragilidad me parece o debe ser evaluado según las patologías que el paciente tiene. Entonces, el anciano frágil va a ser aquel paciente que tiene o acumula mayor cantidad de enfermedades. Por ejemplo, el paciente si es diabético, hipertenso, con insuficiencia renal y que ha tenido infarto al cerebro y que ahora ya no se moviliza bien, entonces mientras más déficit tienes, probablemente eres un paciente de más riesgo, un anciano frágil. Entonces, bajo ese concepto se generó el índice de fragilidad, ¿no? Este es el fenotipo y acá se generó el índice de fragilidad llamado, basado en la acumulación de déficit. Entonces se crearon escalas que miden la cantidad de déficit que tiene el paciente y te pueden predecir fragilidad, ¿no? O el anciano, puede encontrar al anciano frágil. Este es el estudio que hizo la doctora Linda Fried, que le mencionaba, que fue publicado en el 2001. Acá está, que en el 2001, donde el equipo americano, liderado por ella, y que posteriormente autores como de acá, doctor Jeremy Watson, quien también trabajó bastante para hacer los libros que tratan de explicar la fisiopatología de la fragilidad que le mostré, estaba hecho con el doctor Watson, la doctora por acá. Acá no lo veo. Hay otro grupo de doctoras con los que también trabaja y que hacen estudios posteriores que se basa también en lo que es fragilidad. Bueno, entonces, en este estudio, que es el primero que trata de ubicar o diagnosticar a la fragilidad, ve el fenotipo y nos presenta tres estadios o tres
nos estratifica de tres formas a la persona adulto mayor. Aquellas personas que pueden ser consideradas como robustas o pacientes no frágiles, aquellos que son intermedios o prefrágiles, quienes tienen uno o dos de los criterios de fragilidad, que era lo que les había nombrado, que era la pérdida de peso involuntaria, la disminución en la velocidad de marcha, la sensación de cansancio, es la fuerza muscular y esta es la disminución de la velocidad de marcha y la baja actividad física, ¿no? Y si tenía más de tres criterios, tres o más, ya se convertía en un anciano frágil. Ahora, ¿qué marcaba la fragilidad? Es decir, eres anciano frágil, ya te detecté y riesgo de qué tienes. Entonces, según el estudio de la doctora Freud, el anciano frágil era aquel anciano que tenía mayor riesgo de tener caídas, era el anciano que tenía mayor riesgo de empeorar su movilidad, es decir, si antes podías caminar sin ningún problema, 2, 3, 4 cuadras, ahora ya tenías problemas para movilizarte o te habías vuelto dependiente en las actividades de la vida diaria. ADL significa actividades de vida diaria, o por alguna razón habías tenido que hospitalizarte o paciente que se había muerto. Entonces, el paciente que le ocurría cualquiera de estos eventos adversos era considerado como anciano frágil. ¿Qué hizo? La doctora generó dos cortes, una corte de 4 años y una corte de 7 años. Lo siguió en el tiempo, es decir, generó un grupo y vio, ¿quiénes son estos pacientes que se caen más, que se vuelven más dependientes, que han perdido su movilidad o que están hospitalizados o que se han muerto? Y vio quiénes eran. Y justo eran los que tenían estas características, ¿no? Entonces, de ahí salen las características de la fragilidad. La fragilidad para ella es aquel paciente que tiene mayor posibilidad de tener un evento adverso como las caídas, problemas de movilidad, actividades de vida diaria, hospitalización y muerte. Durante un tiempo de 4 años como mínimo para su deterioro, ¿no? Y lo corroboró con la corte de 7 años. Llegan los canadienses proponen esto, la acumulación de déficit como forma de medir en forma indirecta el envejecimiento patológico. Y la primera forma de evaluación que ven es esta de acá donde tiene 70 ítems. ¿De dónde sacan estos ítems? Sacan de la valoración geriátrica que hacen ellos y encuentran que justo hay problemas bastante comunes que son los que están habitualmente relacionados, ¿no? De este estudio, que es el Canadian Study Heart and Aging, de este estudio sale el índice de fragilidad. Pero como ven, pues 70 ítems, ¿no? Que es un montón, hay que buscarle al paciente todas estas características para recién poder aplicar la escala. Años posteriores, esta escala lo reducen hasta un ítem, hasta encontrar las 30 variables más comunes relacionadas a pacientes que puedan presentar eventos adversos. Ellos también generan una segunda escala, una escala paralela, una forma de evaluar paralela basado en el componente funcional. Ellos crean la escala clínica de fragilidad donde catalogan a la persona en 9 ítems, desde aquella persona muy activa, físicamente bien, a esta persona que corre, hace todas sus actividades físicas y de a poco comienza a haber un deterioro, ¿no? Comienza ya problemas en el caminar, en el desplazamiento, ayuda a caminar con apoyos, con mayor apoyo, ya es más dependiente para actividades de la vida diaria, ya es un paciente que necesita un apoyo completo, el que termina en cama o el paciente postrado, y hasta el paciente terminal, que es aquel paciente que su expectativa de vida no es más de 6 meses, ¿no? Entonces, es una escala bastante rápida, de acuerdo al estado físico con el que se encuentra, si es dependiente para las actividades de vida diaria o no, y genera una escala que
también se ha utilizado para varios estudios. Este es el Time Get Up and Go, es el que les mencionaba que el paciente se le evalúa para su caminata en 3 metros, el paciente se sienta y se le da la orden que se pare, que camine 3 metros, que regrese y que se vuelva a sentar. Todo este proceso, desde que el paciente se levanta hasta que el paciente se sienta, debe ser cronometrado. Y se ha visto que aquellos pacientes que demoran más en hacer esta actividad son aquellos pacientes más frágiles. Esta escala también ha sido, o esta forma de evaluación, porque no es escala, es una forma de evaluación, también ha sido validada para pacientes que tienen riesgo de caídas. Entonces también se evalúa, porque recordemos que las caídas tienen que ver bastante con el estado físico, con la capacidad funcional. Por eso es que dentro de la fragilidad, la doctora Frey también dice, ¿no? Ah, va a ser este paciente eh, que presenta caídas. Entonces las caídas están inmersas dentro de la fragilidad. Otra escala que hasta hace unos años salía por que es Play Store de Apple, perdón, Play Store de Android. Se podía descargar en forma gratuita, ahora hay que ya buscarlo un poquito en forma, hay que piratearlo, descargarlo de páginas especiales, que es esta escala, que era una aplicación, o es una aplicación, donde es una valoración geriátrica integral bastante rápida. ¿Qué es lo que evalúa? En forma rápida evalúa la cognición, el estado general, el estado funcional, el soporte social, los medicamentos, la parte nutricional, el estado de ánimo, la continencia urinaria y fecal y el estado físico, ¿no? Entonces es no sé si tengo acá, ya no lo tengo los, los parámetros. Entonces, el único problema para nosotros, tal vez que no estaba en español, estaba en inglés, pero en inglés los términos eran bastante fáciles de traducir y está con gráficos. Entonces, son ítems que fácilmente se llenan. Según la escala o según la evaluación, dice que puede llenarse hasta 5 minutos. Este tipo de evaluación fue diseñada para aquellos médicos no geriatras y que necesitaban una evaluación rápida de fragilidad, ¿no? Entonces, se hacía la evaluación y se podía clasificar a la persona como no frágil, ligeramente frágil, medianamente frágil y muy frágil. Otra forma de evaluar al adulto mayor es con la escala, el índice de fragilidad de Sharp, que Sharp significa este cuestionario de envejecimiento y salud en las personas adultas mayores, que fue en la Unión Europea. La ventaja es que está hecha en todos los idiomas, todos los países que pertenecen a la Unión Europea tienen una traducción a su idioma, por ende hay una traducción al español oficial. Es una aplicación también para computadora, eh, no es para celular, pero en la que sí necesitas un dinamómetro, es decir, un aparatito para medir la fuerza de prehensión de las manos, que era algo que la doctora Fright también solicita. Para medir la fuerza de prehensión, la fuerza muscular se mide por la fuerza de prehensión de las manos. Pero la escala es bastante rápida de realizar y no necesitas un personal o no necesita mucho entrenamiento. Una de las ventajas fue que estuvo hecho con una gran cantidad de personas, 31.000, una corte de 15.000 y otra corte de 16.000, una para mujeres y la otra para varones. Y la otra característica es que no está hecho solo en ancianos, está hecho en personas por encima de los 50 años para determinar sus características, ¿no? Años posteriores, esta escala fue validada para personas de muchísima más edad, aquellas de 75 años, se sacó una subcorte, un análisis de subgrupos, donde se evaluó ciertas características y también se volvió a validar. Ahora, ¿qué marca esta escala de fragilidad? Lo que marcó fue la mortalidad y la discapacidad como formas de predecir la fragilidad, ¿no? Otra forma que tenemos acá
que de los ingleses, también medido por el índice de fragilidad, es decir, por la suma de enfermedades, pero ya en forma electrónica. Lo que ellos solicitan es que todos los médicos que van a evaluar a ancianos frágiles llenen el dispositivo, perdón, llenen el cuestionario. Traté de entrar, pero necesitas que pertenecer a un IP de Inglaterra que te ayude, ¿no? Y tienes que estar inscrito. Así que no pude ver cómo se utiliza el programa, pero sin embargo, lo que emite son 30 patologías que hay que hacerle un checklist, como es de acumulación de déficit, y de ahí te exporta cuáles son aquellos ancianos con mayor riesgo de fragilidad. Y como vemos, también marca deterioro en función al tiempo y riesgo de fragilidad. Y vemos que a mayor severidad de la fragilidad, una mayor probabilidad de complicaciones. Otra forma por la que podemos buscar la fragilidad. Entonces, como habíamos visto dentro de la fisiopatología que había alteraciones a nivel celular, al nivel de sistemas, entonces se ha creado un concepto que era buscar la carga alostática, así se llama. Entonces, este marcador eh, es este marcador del sistema, sea sistema musculoesquelético, sistema cardiológico, o sea, este sistema del organismo que está alterado, tratar de encontrarlo, tratar de encontrar la alteración en una forma muchísimo más rápida. Entonces, existen marcadores de fragilidad, deficiencias de hormonas o sustancias en el organismo que nos pueden decir que este paciente es o es probable un anciano frágil, ¿no? Por ejemplo, a nivel musculoesquelético, aumento de adipocitos, medir la masa muscular, por ejemplo, la masa muscular se utiliza resonancia magnética para poder medir la masa muscular. También se utiliza formas indirectas como la bioimpedancia, que en forma eléctrica mide la cantidad de masa muscular y diferente de la cantidad de agua, la de cantidad de grasa y la cantidad de músculo, midiendo la bioimpedancia, midiendo la fuerza de prehensión, que esto es más clínico, mide la densidad mineral ósea, que es un examen que podemos solicitar y son marcadores que nos pueden decir cómo está el músculo y cómo están los huesos, ¿no? A nivel celular, por ejemplo, la cantidad de marcadores de oxigenación podemos tener. A nivel sanguíneo, la hemoglobina, la albúmina, productos del estrés oxidativo también han sido marcadores. Antioxidantes, por ejemplo, hay estudios que ven que la vitamina E está relacionada, las deficiencias de vitamina E están relacionadas con mayor riesgo de fragilidad. Marcadores metabólicos como la hemoglobina glicosilada. En estos últimos años hay una gran cantidad de estudios que han demostrado que la diabetes está altamente relacionada a la fragilidad. Marcadores hormonales como la dihidroepialdosterona, la misma testosterona, las deficiencias de la vitamina D, la paratormona o el factor de crecimiento similar a la insulina son alteraciones que podemos encontrar en el anciano frágil y otros marcadores proinflamatorios, ¿no? Pero como se dan cuenta, estos marcadores no siempre los podemos pedir en laboratorio. ¿Quién de nosotros pide dosaje de vitamina E o dosaje de interleucina 6? ¿No? Entonces, hay estos marcadores de daño a nivel celular o daño a nivel sistémico, no son útiles, no son prácticos. Por eso es que se quedan en el concepto, en realidad siguen saliendo estudios donde se evidencia la presencia de los marcadores químicos, pero no son útiles en la práctica clínica. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Dice, ¿qué parámetros miden las escalas de fragilidad?
Como hemos visto, las escalas son bastante diferentes o las formas de evaluación son bastante diferentes. Algunas miden, como la doctora Fright en su estudio, mide la pérdida del peso como un componente para medir la fragilidad, la actividad física, la sensación de cansancio. Otros dicen acumular déficit o acumular enfermedades o eventos negativos es una forma de medir. Otros dicen las actividades de vida diaria, medir las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales, medir el estado de ánimo, el deterioro cognitivo, también son marcadores de fragilidad. Otros dicen, sí, pues el estado de salud, la percepción del estado de salud es una forma de medir. Miren acá la parte social. Ah, ya, las personas que tienen problemas sociales son pacientes con menor, o con mayor riesgo de fragilidad. Como ven, los marcadores de fragilidad o los parámetros que uno mide para tratar de encontrar al anciano frágil son bastante disímiles. Por eso es que cuando uno trata de encontrar la frecuencia de ancianos frágiles, en algunos puede encontrar mayor porcentaje, menor porcentaje, y eso se debe a la herramienta que utilizan para medirlo. Pero sin embargo, sea cual sea la herramienta que utilicen, se ha visto que estas herramientas son altamente predictivas de un evento adverso, ¿no? Pueden ser muy diferentes entre sí, pueden medir cosas tan diferentes como está el estado social y la parte funcional que tal vez pensamos que no tienen relación, pero que al final sí tienen una capacidad de predecir o de encontrar a aquel paciente con mayor riesgo de complicaciones. La otra pregunta es, doctor, ¿y dónde aplico o en dónde aplico las escalas de fragilidad que usted me está mostrando? En esta gráfica o en esta tabla podemos ver que la fragilidad se ha estado usando para detectar al adulto mayor en los diferentes lugares donde este se puede encontrar. Por ejemplo, hay pacientes que están hospitalizados. Quiero encontrar a este paciente frágil, este paciente que tiene mayor riesgo de complicaciones hospitalarias. Es decir, este paciente que viene por neumonía y se puede quedar postrado, o sea, puede haber mayor discapacidad o lo opero y se me muere en el intraoperatorio, o lo opero y se me muere en el postoperatorio. Quiero determinar quién es el paciente con mayor riesgo de complicaciones, ¿no? O lo opero y después se complica, hace una neumonía aspirativa, o lo opero y hay complicaciones por la anestesia y demás, ¿no? Entonces, la necesidad de encontrar a este paciente más vulnerable ha hecho que la fragilidad, si bien es cierto, fue creada o fue conceptualizada por la doctora Frey, que fue una de las primeras que hizo, fue hecho en pacientes de comunidad, en aquellos pacientes que estaban en su casa y que querían ver las características que tenía, pero la necesidad de encontrar a este paciente adulto mayor a este adulto mayor vulnerable, ha hecho que la fragilidad sea una búsqueda importante también en el hospital para determinar complicaciones. Y hay muchísimos estudios que han visto que el detectar a los ancianos frágiles es algo que les ha ayudado a tomar una decisión terapéutica bastante adecuada y tener las previsiones necesarias cuando el paciente es un paciente de riesgo, ¿no? Entonces vemos acá en el hospital, en la emergencia también, hay bastantes artículos de investigación donde dicen estos pacientes que llegan a la emergencia, cuáles son los pacientes de más riesgo de complicaciones o aquellos que les dan de alta de la emergencia y van a regresar por una nueva complicación. Hay otros lugares como las unidades de estancia media, por ejemplo, están las casas de reposo, que también son lugares donde están los adultos mayores y que se pueden ver, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes ambientes como la comunidad, el hospital, la emergencia y las casas de reposo.
Este metaanálisis mm, es metaanálisis donde evalúan el deterioro funcional posterior a la alta hospitalaria en aquellos adultos mayores catalogados como frágil, ¿no? Entonces llega al hospital el anciano o el adulto mayor, se le cataloga como adulto mayor frágil y lo que ves viene por una enfermedad aguda y cuál es el riesgo de que si vino caminando salga deteriorado, ya no camine o que tenga mayor dificultad para caminar. Ese es el deterioro funcional, ¿no? Entonces se ha visto que el riesgo del paciente frágil de salir con deterioro funcional es en este metaanálisis de 1.32, utilizando diferentes escalas. Este es de la doctora Fry y este es el índice de agilidad que es el de déficit. Esto de acá también, en el que igual algunos estudios y acá el riesgo es muchísimo alto en estos estudios, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Mortalidad, que también importante. Tal vez a médicos nos impacta más la mortalidad, más que el déficit, más que el deterioro funcional, porque al final está saliendo del hospital vivo, pero cuando sale muerto o cuando fallece no sale muerto, sino cuando fallece en el hospital o mm, a los meses siguientes fallece, tal vez eso llama más la atención, tiene mayor impacto. Por eso es que la fragilidad ha sido bastante asociada al riesgo de muerte, ¿no? Entonces, en este metaanálisis se hace el mismo, comparan de que fue diagnosticados como frágiles y cuál fue su riesgo de mortalidad posterior a la alta hospitalaria. Y vemos que cuando evalúan a estos estudios, los estudios que tenemos acá, el riesgo es leve. Y cuando evalúan los estudios de acá, el riesgo fue en 3. Indistintamente, el fue bastante alto, ¿no? Y acá vemos que las escalas que evaluaron han sido diferentes escalas. Entonces, la fragilidad sí es cierto, sí es un marcador de riesgo de complicaciones. Este de acá es mortalidad tasa alta a mediano y largo plazo. Acá era a mediano y largo plazo, está bien. Vemos también el impacto, que de todas maneras es bastante importante en los pacientes diagnosticados como frágiles. Este estudio de ¿qué es lo que nos va a mostrar el estudio de acá? Esto de acá. Entonces, ¿para qué nos sirve la escala de fragilidad? O por lo menos han sido las utilidades de encontrar el no frágil. Hemos visto muerte, ¿sí? Está acá la mortalidad. Hemos visto el deterioro funcional, que tal vez está por acá también, deterioro funcional. Ah, no, no está acá. Ya también es un deterioro funcional. Más mide la fragilidad o qué más dice la fragilidad? Institucionalización, es decir, que el paciente termine en una casa de reposo. Que la institucionalización eh, en Estados Unidos, en Europa, es bastante común, ¿ya? Pero en cambio acá no es algo con lo que nosotros estemos muy acostumbrados. Habitualmente nuestro familiar adulto mayor, por más que esté frágil y por más que esté postrado, solo esté en la cama, nunca lo vamos a institucionalizar, se queda con nosotros, porque así es nuestra cultura, ¿no? Nos quedamos con nuestro abuelito hasta el final, entonces no institucionalizamos. Diferente a Europa, diferente a Norteamérica. ¿Ustedes han visto Los Simpson? ¿Se acuerdan del abuelo Simpson? Este abuelo Simpson camina, cognitivamente, relativamente está en casa de reposo. ¿Cierto o no es cierto? Díganme, respóndanme, ¿han visto Los Simpsons? Sí, muchachos, cierto, este abuelo de Los Simpsons no debe estar en casa de reposo. Vivir en Perú, nadie lo manda a reposo.
pero está en Norteamérica. En Norteamérica sí lo mandan a hacer reposo. Entonces, la fragilidad cuando se actualiza allá en Estados Unidos, pues sí es un marcador de posibilidad de que el paciente termine en casa de reposo. También la fragilidad nos ayuda a decir si este paciente tiene mayor posibilidad de presentar, de llegar a un departamento de emergencia, de departamento de emergencia, institucionalización o complicaciones quirúrgicas, ¿no? Mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo de muertes, mayor número de hospitalizaciones, más. Entonces, la fragilidad, detectar a la entidad frágil es detectar a la persona riesgo de complicaciones. ¿Y cómo se interviene en la fragilidad la terapia a aquellos pacientes ancianos frágiles? Las terapias se han visto, o bueno, las terapias como no es una sola, no es una enfermedad, sino es un complejo de signos y síntomas habitualmente relacionados con las alteraciones funcionales. Entonces, los estudios que hay, esto viene de un metaanálisis, los estudios que hay están basados en intervenciones con actividad física, actividades educacionales, soporte nutricional. Dime, ¿te perdió la señal? Ya, listo. Ya recuperé mi señal. Uy, otra vez señal baja. A ver un toque, ¿ya? Listo, ya. Sigamos. Entonces, les decía, las intervenciones en fragilidad han sido basadas en ejercicio físico, en educación, en soporte nutricional, en visitas al domicilio para ver los factores de riesgo que pueda haber en casa. Se han propuesto también suplementos hormonales, como había dentro de la fisiopatología, las alteraciones hormonales y otras características extras, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Dentro de la actividad física, por ejemplo, actividad física basada en marcha, equilibrio, fuerza, tai chi, la movilidad, mejorar la forma de caminar. Muchas de estas actividades que están propuestas para el riesgo de caídas están también propuestas para la intervención en fragilidad. En la parte de educación para mejorar el estado nutricional, así como no solo en la parte de, sino también en la misma intervención, agregar soporte proteico, mayor cantidad de calorías. También está recomendado la vitamina D, que no está acá, pero también es parte de las recomendaciones. Mejorar en lo que es la parte de educación en la salud, también dar soporte social a nivel de la comunidad, ¿no? Como hay muchos ancianos frágiles en comunidad, la idea es crear instituciones que hagan que el adulto mayor sea capaz de tener este tipo de intervenciones, especialmente las que tienen que ver con actividad física y con soporte nutricional, ¿no? Como las caídas es algo frecuentemente asociado a la fragilidad, entonces también hay que ir al domicilio y evitar que el paciente se caiga, porque si el paciente se cae, se vuelve más dependiente y obviamente que es un paciente más frágil. Los suplementos hormonales se han visto
que se han hecho estudios para dar testosterona, dihidroepialdosterona y tal, dar algunos otros soportes metabólicos, pero en realidad ninguno de estos estudios ha generado un impacto, al contrario, ha traído complicaciones más que beneficios. La psicoterapia en aquellas personas que han tenido o que tienen deterioro cognitivo también son propuestas que se ha dado, ¿no? Entonces, como vemos, la intervención en fragilidad también es una intervención múltiple, multifactorial. Este gráfico de acá, que ya es uno de los últimos o tabla, es la propuesta que se dio después de la reunión de los expertos en fragilidad del consenso o las recomendaciones que se llegaron a dar. Primero, como vemos acá, la evidencia no siempre es buena. Dice evidencia baja, moderada y demás. ¿Por qué las evidencias son así en cuanto a fragilidad? Porque como no hay una única forma de evaluar al paciente, entonces no hay estudios similares. Segundo, como la fragilidad no es la alteración de un sistema, sino de múltiples sistemas a la vez, entonces generar intervenciones completas es muy complejo. Por eso es que eh, los efectos de las intervenciones todavía el nivel de evidencia es bastante bajo. Se necesita estudios muchísimo mayores, mejores estructurados, pero no creo que se vaya a desarrollar de esa manera porque las personas adultas mayores son tan heterogéneas, que es difícil encontrar estudios con una buena metodología y que demostrar efectivamente que este paciente adulto mayor ha sido o ha tenido una repercusión positiva en cuanto a la terapia, ¿no? Entonces, por eso es que la evidencia es entre baja y moderada, pero la recomendación por los expertos sí es alta, porque uno como experto dice, esta es una actividad que sí va a funcionar. Y como estamos viendo terapia, vamos acá. Actividad física. Recomendación fuerte, dice, está altamente recomendado. Que el anciano frágil debería ofertarse actividad física multicomponente en los programas que se le vayan a dar. ¿Qué significa multicomponente? Significa que la actividad física le tengo que dar marcha, tengo que darle actividades de equilibrio, actividades de fuerza, actividades aeróbicas. Puede llevar Tai Chi porque el Tai Chi ha demostrado efecto también, ¿no? Entonces, diferentes componentes físicos debería de darle. ¿Qué más tendría que dar? Acá también actividades de mejora, también acá sigue siendo de mejora de la actividad física en programas eh, con resistencias. El soporte nutricional y ver el buen estado de la cavidad oral. Eso también es algo que tenemos que verificar. Cuando hagamos nutrición, que es la próxima semana, vamos a ver que muchos adultos mayores no tienen un buen estado de nutrición debido a que la cavidad oral o la salud de la cavidad oral es deficiente. Como le decía, puede tener un diente superior y ningún diente inferior. A ver que coma su carne, ¿no? Y justo se les ocurre darle bistec al abuelito. Entonces no tiene cómo masticar, entonces necesita una buena cavidad, una buena forma de deglutir o de formar el bolo alimenticio, que muchas veces está relacionado a los problemas nutricionales. Entonces se necesita un adecuado soporte nutricional fundamentalmente basado en proteínas. Actividad física, igual que en caídas, actividad física con soporte nutricional, soporte proteico y soporte calórico hacen que la fragilidad tal vez no revierta completamente, pero por lo menos no avanza
y hasta cierto punto puede ser controlado, ¿no? Las intervenciones farmacológicas también son esenciales, así como en las caídas se necesita intervenciones farmacológicas en fragilidad también, porque los medicamentos pueden alterar de diferentes formas. Pues hay medicamentos que le quitan el apetito, hay medicamentos que disminuyen el estado nutricional per se, hay medicamentos que disminuyen el peristaltismo, entonces hacen que la absorción sea diferente, ¿no? Entonces el medicamento puede alterar de diferentes formas el estado nutricional, también puede ponerlo en riesgo al paciente de caídas, por eso es que debe de haber una intervención en lo que es la regulación de medicamentos y terapias adicionales, la vitamina D que les había hecho referencia, que también es para el síndrome de caídas, actuar sobre los problemas cognitivos, las terapias hormonales, especialmente la testosterona, que en algún momento se intentó como una herramienta para mejorar la musculatura, la masa magra, se ha visto que no ha tenido efecto y al contrario, ha habido demasiadas complicaciones, por eso es que no está recomendado las terapias hormonales, ¿no? Y que todas las personas adultas mayores deberían de tener un plan de manejo y una reevaluación, pues, para que se individualice el tratamiento a seguir, ¿no? Ahora, ¿cómo han impactado cada una de estas terapias? Esto de acá no me marca el riesgo, sino me dice solo la variación en los promedios, ¿no? Las diferencias en los promedios en el que ha bajado la posibilidad de las complicaciones por la fragilidad. Entonces, cuando se ha visto la actividad física, sí, pues se ha visto una disminución en el promedio de complicaciones. Actividad física más proteínas, más soporte nutricional, también ha demostrado intervenciones cognitivas o a nivel psicosocial, también hay cierto efecto. Alteraciones o regulación en los medicamentos, intervenciones en la farmacología, también hay cierto efecto. Otros multifacetas le ponen acá. Y el hecho de realizar una evaluación geriátrica integral, que es la valoración geriátrica, y acá han evaluado solo nutrición, ¿no? De todas maneras, siempre han tenido un impacto, exceptuando acá la valoración geriátrica, que no ha habido muchas variaciones o los rangos han sido demasiado amplios, pero el resto sí hay una tendencia a disminuir la cantidad de riesgos, así que ha demostrado que hay un beneficio en realizar estas intervenciones en los adultos mayores. Ahora, como la fragilidad es predictor de muchas complicaciones, y las enfermedades crónicas degenerativas y las enfermedades agudas son comunes en los adultos mayores, se ha visto que estratificar o diferenciar a los grupos de adultos mayores es de beneficio. Y múltiples especialidades han demostrado que encontrar a la fragilidad, encontrar al anciano frágil, ha sido bastante útil para el desarrollo de de sus actividades. Por ejemplo, en cardiología, en la insuficiencia cardíaca, para las intervenciones, he visto que los ancianos frágiles, detectar al anciano frágil ha demostrado que una intervención es mucho mejor que otra cuando se ve. En cirugía cardíaca, para colocar válvulas, determinar si esta va a ser cirugía abierta o va a ser por endoprótesis, también, ¿no? Endoprótesis mejor para los ancianos frágiles y cirugías abiertas para los no frágiles. En oncología hay toda una rama que es la oncogeriatría, donde se estratifica a las personas para definir si pueden recibir quimioterapias intensivas o tal vez sean quimioterapias reducidas para cirugía oncológica, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones en el postoperatorio o en el intraoperatorio y aquellos que pueden soportar mejor las cirugías oncológicas. En cirugía general también, cirugía vascular, en los trasplantes, en la UCI,
en endocrinología, nefrología, en nefrología, por ejemplo, para diálisis. También la fragilidad es un marcador importante en medicina familiar, medicina de emergencia, como hemos visto, y medicina física y rehabilitación, ¿no? Entonces acá hay una gran evidencia. Otras especialidades que la evidencia también está saliendo, evidencia emergente significa que hay estudios, tal vez no en la gran cantidad como los que hay acá, pero que ya están demostrando que encontrar al anciano frágiles nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ya los adultos y los jóvenes que se infectaron con VIH en los años 80 y 90 ahora ya son ancianos. Ya hace el año pasado tuve la visita de uno de los infectólogos del Hospital Almenara, el doctor Castillo, que agarró y me dijo, doctor, necesitamos que puedan evaluar a los pacientes VIH que ya son ancianos, porque son un grupo peculiar. Entonces, el VIH también ya está para búsqueda de estos ancianos, ancianos frágiles, en cirugía ortopédica. Acá hay bastante evidencia desde hace muchísimos años, casi 40 años, que la ortogeriatría, que es acá, ha demostrado beneficio. Cirugías torácicas, en psiquiatría, para la radiooncología también, ¿no? Algunas enfermedades, algunas patologías que pues no tienen nada que ver, por ejemplo, la pediatría, acá le han puesto la dermatología, que no son muy útiles todavía, pero que tal vez en algún momento algunos de ellos logre alguna evidencia, pero las mayores especialidades están acá, como vemos, son gran cantidad de especialidades que buscan detectar al anciano frágil. Listo, doctores, ahí acabamos con lo que es el tema de fragilidad. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien que quisiera